Muy buenos días, Angie aquí con ustedes, un gusto en saludarles. Hoy quiero darles una palabra que hace tiempito que la quiero dar. Se trata de nosotros los creyentes, los que somos creyentes. A veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos, limitamos al Señor, porque estamos lidiando con ciertas cosas que hay dentro de nosotros, que reconocemos, que sabemos que están mal, pero sentimos como que no somos dignos, como que no debemos a veces orar, a veces darle una palabra a alguien, porque tenemos esas cosas como que opacan a veces lo que podemos hacer por el Señor, ¿verdad? O lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. El enemigo es experto en estarnos acusando, ¿verdad? Y a veces nosotros caemos en la trampa de querer estar de acuerdo con él, ¿verdad? En darle la razón, ¿verdad? El enemigo es un acusador, siempre nos está acusando. Entonces dice siempre cosas que con las que estemos de acuerdo con él, ¿verdad? Porque ese es el propósito y el punto de él, para que nos sintamos mal y para que no avancemos en las cosas del Señor. Entonces, a través de la Biblia yo quiero mostrarle personas que así como nosotros, ¿verdad? Seres humanos que usados grandemente por el Señor, que están ahí en la Biblia como ejemplos para nosotros. eh, Como ejemplo para nosotros, para que hagamos como ellos hicieron o no hagamos como ellos hicieron, ¿verdad? Porque hubieron muchos que hicieron cosas que no debieron y cayeron. Entonces, como ejemplo, quiero ponerle al profeta Elías. Elías, si nosotros leemos su historia, era un hombre de carácter fuerte y fue en un punto de su vida también fue un hombre sarcástico. Si recordamos los 400 sacerdotes de Baal, cuando ellos se unieron y Elías dijo que el Dios que hiciera que descendiera fuego en un círculo que ellos habían hecho, entonces ese era el Dios verdadero. Entonces los sacerdotes, los profetas de Baal empezaron a cortarse las pieles, las venas, y empezaron a gritar y gritaban fuerte y pasaron un buen rato en eso. Entonces Elías sarcásticamente les gritaba y les decía, griten más fuerte que quizás está dormido. Entonces fue en un punto como que sarcástico, ¿verdad? Entonces, si vamos, todos conocemos a David, la historia de David, la hermosa relación que David tenía con el Señor, como el Señor debía a David, lo llamó un hombre conforme a su corazón. Y David también sabemos que cayó varias veces y le falló al Señor, aún estando tan cerca del Señor, era un adorador del Señor. Y si vemos en Salmos, si leemos sobre la vida de David, vemos las aflicciones de David, ¿verdad? Que a pesar de que caía, entonces se arrepentía, se humillaba delante del Señor y así era que conseguía que el Señor como que volviera a tener su mano sobre él. También si vemos Gedeón era un hombre que vivía en cueva porque tenía miedo, ¿verdad? Tenía miedo de los medianitas. Si leemos Moisés, fue un hombre que en un punto de su vida vio que uno de sus hermanos hebreos estaba siendo atacado, ¿verdad? Por un egipcio, y en un momento de ira por ver la injusticia que estaba haciendo, pasando su hermano hebreo, pues él cometió un homicidio, mató a un hombre, ¿verdad? Por la ira. Entonces, y todos sabemos que Moisés fue un líder grande, fue el que libró a los hebreos de los egipcios, ¿verdad? Y los llevó, el Señor lo usó a él para llevar a su pueblo a otras tierras. Entonces, o sea, son muchos los hombres de la Biblia que así como nosotros tenían cosas, quizás antes de que el Señor los llamara, ¿verdad? Antes de que el Señor los llamara, pero eso no impidió que el Señor los viera, ¿verdad? Que los usara para un propósito grande en Él. Entonces nosotros estamos en la misma situación, nosotros quizás no matamos a nadie, quizás no somos sarcásticos, pero quizás tenemos otras cosas
que impiden que nosotros avancemos en los caminos del Señor, que impiden que el Señor obre a través de nosotros, porque somos nosotros mismos los que limitamos al Señor, ¿verdad? Porque no sentimos que debemos estar predicando la palabra porque tengo ciertas cosas. Ahora, no con estos ejemplos, yo no estoy diciendo que las cosas malas que hacemos, que sabemos que están malas delante del Señor, la debemos de seguir haciendo, ¿no? Porque nosotros tenemos que poner de nuestras partes, tenemos que santificarnos cada día más, permitir que el Señor nos santifique cada día más, ¿verdad? Apartarnos y dejar todo eso que está en nuestras manos, que podemos dejar y de las que podemos apartarnos, dejarla, ¿verdad? Hay otras que son internas, hay otras que necesitan del Señor. Les voy a dar un ejemplo de mis principios. Yo era una persona rencorosa, que tenía rencor en mi corazón y tenía amargura, ¿verdad? Por situaciones, personas en mi vida y fue un proceso, pero persistía, ¿verdad? Persistía y cuando yo sentí esos sentimientos que venían a mí, yo me arrodillaba delante del Señor y la clave fue esa, fue humillarme delante del Señor, decirle que ya no quería eso y fue un proceso, pero el Señor me libró, sacó todo eso de mí, entonces quizás no es amargura, quizás no es rencor, pero quizás es otra cosa que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Entonces la clave es persistir, no desistir, es resistir, ¿verdad? Seguir clamándole al Señor hasta que Él no, nos libere, ¿verdad? Eh, por experiencia les puedo decir, hay cosas por las que uno ayuna, por las que uno ora y uno siente como que la desesperanza llega, ¿verdad? Porque uno dice, Dios mío, pero ya tengo 5 años, tengo 6 años lidiando con esto, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será, Señor? Y, y he visto que el día menos esperado es como que llega el Señor y quita eso de uno. Entonces tiene que resistir y persistir. Yo pienso que si el Señor nos libra de las cosas que nosotros tenemos en el instante que nosotros la queremos, yo pienso que no valoraríamos, ¿verdad? No valoraríamos, yo pienso que el proceso nos ayuda a valorar y nos ayuda al día de mañana, ¿verdad? A que si notamos esas cosas de las que nosotros fuimos libres, ¿verdad? Si la notamos en otra persona, pues entonces llegamos a tener misericordia y decimos, bueno, yo sé que es eso, yo sé el proceso que es eso y nos ayuda a tener misericordia, ¿verdad? Y nos ayuda a orar por esa persona, ¿verdad? Entonces yo creo que el proceso, que el tiempo en que duremos pasando por eso nos ayuda a apreciar la libertad, ¿verdad? Ya cuando llega a nosotros y apreciamos a las personas que están pasando también por eso. Entonces, otra vez, a veces no, nos limitamos y no queremos dar la palabra. A veces estamos en un tiempo que decimos, pero por ese proceso y decimos, pero de que oren por mí estoy yo, de que me liberten a mí estoy yo, ¿verdad? Entonces, no debe de ser así. O sea, el Señor está consciente, Él sabe lo que hay en nosotros, incluso eso que nosotros todavía no sabemos que tenemos, ya el Señor sabe que está ahí dentro de nosotros. Y a su debido tiempo Él hace que se manifieste para que entonces empecemos a clamar y deseemos, ¿verdad?, ser libres. Entonces, no por eso tenemos que dejar de orar por otras personas, no por eso tenemos que dejar de dar la palabra. La palabra del Señor, como ya yo he mencionado antes, es la palabra de Dios. No va a retornar atrás vacía. Y quiero llevarlo a Mateo 23, del 1 al 3. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es Jesús hablando de los escribas y de los fariseos. Recuerden que los escribas y especialmente los escribas, los fariseos tenían el conocimiento del Señor. Ellos sabían las leyes, ¿verdad? Entonces dice Jesús, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, básicamente, si usted me tiene a mí, me voy a poner yo como ejemplo, si usted me tiene a mí hablándole de los 10 mandamientos, es más, no me voy a usar yo como ejemplo, pero si usted tiene a una persona hablándole de los 10 mandamientos
y esa persona pues le dice los 10 mandamientos, ¿verdad? Y esa persona está adulterando. Haga lo que esa persona le dice. Si esa persona le dice no adultere, ¿verdad? Pero está adulterando, no haga como está haciendo, ¿verdad? Escuche la palabra porque es la palabra del Señor. Estamos supuestos a obedecer la palabra de Dios. Entonces, si alguien a usted le está predicando, claro, esté predicando conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Que no esté hablando algo que no esté ahí, ¿verdad? Pues escuche lo que tiene que decir porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, es limpia, es pura, ¿verdad? Es cortante, es eficaz, ¿verdad? La palabra va a hacer lo que tiene que hacer en su tiempo, en su debido tiempo. Entonces haga lo que la persona esté diciendo, si está diciendo lo correcto, si está hablando la verdadera palabra de Dios, escuche lo que dice, pero no haga lo que hace, si está haciendo lo contrario a lo que está predicando, ¿verdad? Entonces nosotros yo creo que tenemos que examinarnos nosotros mismos otra vez, no es que vamos a estar haciendo lo indebido y tenemos que, o sea, es por nosotros mismos, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, le va a caer a alguien que quizás en su corazón esté a hacer lo correcto de Dios y esa palabra va a dar fruto en esa persona a su tiempo. Entonces nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos de que estamos predicando y que estamos actuando conforme a la palabra, ¿verdad? Y no por eso otra vez no vamos a dejar por cosas internas que tenemos, es nuestra lucha, ¿verdad? Tenemos que dejar que el Señor nos ayude en eso, tenemos que, por supuesto, poner de nuestras partes y no por eso dejar de orar por el que necesita, no porque estamos enfermos vamos a dejar de declarar sanidad en otro, ¿verdad? Yo escuché una historia de una señora, no me acuerdo ahora mismo quién era, pero era una predicadora que el Señor la usaba grandemente en sanidad, pero entonces ella andaba con su cartera llena de medicinas, no me acuerdo bien el nombre, voy a buscar información, me llegó ahora a la cabeza, pero a la mente, pero ella estaba con su bolsa llena de medicina y entonces el Señor la usaba grandemente en sanidad. Entonces es como que no es lógico, ¿verdad? Que si el Señor usa a una persona en sanidad, esa persona está enferma, ¿por qué razón? Pero el Señor es misterioso, Él obra como Él quiere, ¿verdad? Entonces imagínense, no limitemos al Señor porque simplemente estamos pasando por ciertas pruebas. No debemos de dejar de hacer lo que el Señor nos manda a hacer, ¿verdad? Eh, y también ahora recuerdo, el Señor una vez me dijo a través de un profeta que las cosas que el Señor iba a hacer en mí, solamente yo las iba a ver, como que nadie más, sino simplemente yo. Entonces yo discutí ese día con el Señor y le dije, ¿cómo es que tú vas a hacer cosas que solamente se puedan ver en mí? Entonces, no que estoy yo supuesta a hacer una carta abierta que otra gente va a leer, no que o sea, tengo que servir de testigo, no vas a hacer como que para mí no tenía nada de sentido de que el Señor hiciera algo que otras personas no iban a ver, que simplemente yo, y ahora después del tiempo, pues yo sé lo que el Señor se refería. El Señor ha hecho cosas internas en mí que solamente yo puedo decir, el Señor ha hecho esto conmigo. Que aunque otras personas me miren de fuera y no las vean, yo sé lo que el Señor ha hecho en mí. Y eso se refería el Señor. Entonces, no limitemos al Señor, vamos a seguir adelante, vamos a esforzarnos porque tenemos que esforzarnos. Si nosotros no nos esforzamos, no oramos, no clamamos, no podemos desistir porque es que si desistimos ahí se va todo. No, tenemos que persistir, aunque a veces llegue la desesperanza, tenemos que recordar que Él tiene propósito con nosotros y que para que esos propósitos se cumplan, eso se tiene que ir de nosotros, ¿verdad? Si verdaderamente el Señor nos va a usar, si no, o sea, tenemos que pedir el paquete completo. Si me vas a usar, yo también quiero que eso se vaya de mí, yo quiero
o sea, te glorifiques en mi vida, no solamente para las personas de afuera, sino en mí, para mi relación contigo, para que mi relación contigo sea bonita, sea una relación linda, ¿verdad? Yo quiero todo lo bueno de mi Padre que esté en mí, ¿verdad? Entonces, para también así Él haga lo que Él tiene que hacer conmigo para los demás. Y yo espero que esta palabra sea de ayuda para ustedes, sea de bendición. Eh, en el nombre de Jesucristo, espero que tengan un día bendecido en Cristo. Y esto es para la gloria y honra del Señor. Y sean bendecidos. Buen día, bendiciones. Bye bye.